buenas noches, bienvenidos, les damos un fuerte abrazo. Generación de Esther está muy feliz, esta familia de intercesión, de recibirles y poder introducirlos al tema de esta noche. Seguimos siendo parte mediante los temas en cuanto a solas con tu Dios. Seguimos siendo parte de este mensaje y hoy titulamos el tema Reconociendo su voz. Desde ya quiero comentarles que esta semana pues hasta culminaremos el día viernes con el tema relacionado a solas con tu Dios y tendremos un foro muy especial donde queremos invitarlos porque vamos a platicar en este altar respecto a cómo tener experiencias con el Espíritu Santo, qué temas hemos vivido junto a Él. Y tendremos a 3 personas que estarán contando esas experiencias vividas muy cercanas. Así que desde ya les comienzo a anunciar esto para que nos encarrilemos al tema y a la secuencia que llevamos. Entonces, reconociendo su voz es el tema de esta noche y es un tema en el cual le pedí a Dios, dame las palabras, Señor, asertivas, las palabras puntuales, sabias para poder transmitir el contenido que tú me has dado, lo que yo he vivido a experiencia propia contigo, para poder decir cómo reconocer la voz de Dios cuando es una pregunta tan frecuente, no solo fuera del pueblo cristiano, sino que dentro del pueblo cristiano decimos, pero ¿será que es Dios el que me está hablando? ¿Será que Dios habló a través de su profeta? ¿Será que esta visión era de Dios? ¿Será que soñé algo porque cené mucho? ¿O es que Dios me habló? ¿O de dónde viene todo esto y cómo identificarlo? Este es un tema tan argumentado para poder ser una persona decidida correctamente en lo que voy a hacer a futuro. Si lo sé manejar en mi vida, el reconocer la voz de Dios. Entonces, para nosotros poder reconocer la voz de Dios, primero tenemos que saber de qué maneras Él va a hablarme y así yo poder identificar, Él me habla de esta manera, me habla de esta otra. Así que las maneras en que Dios me hablaría, primero coloco la voz audible y esto está argumentado bíblicamente. La voz audible del Espíritu Santo fue en el Antiguo Testamento y lo sigue siendo en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Dios se reflejó mediante su voz a todo público para el pueblo hebreo. Defendió a su Hijo Jesús hablando desde el cielo. También lo hizo en este Nuevo Pacto que les digo, el Nuevo Testamento. Y hasta el día de hoy, en este siglo, Él sigue hablando en voz audible. ¿Es posible que escuches la voz de Dios? Sí es posible. ¿Podemos escuchar la voz de Dios más de 10 veces al mes? Es posible. ¿Podemos oírlo 3 veces al día? Es posible. ¿Y por qué? Todos esos ejemplos han sido evidentes con los personajes bíblicos que se nos muestran en las Escrituras Santas. También podemos nosotros, porque lo que Dios ha dicho es que siendo hijos tenemos derechos de hijos. Somos su hijo, somos hijos de Dios, no solo criaturas, tenemos derechos de escuchar a nuestro papá. Entonces tenemos el derecho y tanto que Él nos puede hablar todos los días. La voz audible de Dios está apta, es voluntad de Él darla. Pero el punto es, ¿será que yo la he reconocido, la he identificado? ¿O es que ya me habló y me pasó como Samuel, que ya les contaré más adelante el ejemplo? Escuchó tanto la voz de Dios, pero lo confundió con su primer y más cercano líder espiritual. Confundió su voz cuando era Dios directo hablando con él. La segunda manera en cómo Dios nos podría hablar es mediante sus escrituras santas, en que la voz sería, si tú lees en voz alta la Biblia, estás oyendo a Dios hablar. Es una carta de un esposo fiel que nos escribe a su iglesia. Las escrituras santas es una forma directa de Dios. No fue escrita
por voluntad humana, ni fue escrita por inspiración humana. Fue inspiración divina. Cada profeta, cada escritor bíblico tuvo que estar sometido a voluntad completa de Dios para colocar hasta los puntos y tildes de las Santas Escrituras. Es tan específica la Biblia que en Apocalipsis dice: ay de aquel que se atreva a cortar una jota, una coma, un punto, quitarla del libro vivo o agregarla, porque sobre él vendría un trato muy fuerte de parte de Dios. Así que todo esto es real y Dios nos habla mediante sus escrituras. Pero si no conozco esas escrituras, no puedo escuchar a Dios, no sé nada de Él, me lo tienen que contar casi siempre. ¿Y cuando han vivido una película muy buena, cuando se la cuentan? Vení, te voy a contar la película que fui yo a ver. Yo la fui a disfrutar, escúchame. Y esto pasó, lo vivimos igual escuchando de otra voz esa película, o es que mejor yo la voy a presenciar, voy a disfrutar esas escenas, esos desafíos, ambientes de películas positivas. Es directamente, la lectura es directa, el análisis es directo para escuchar directamente a Dios. Depende qué tan cerca tú quieras tener a Dios, así de cerca Él te va a hablar. Si lo quieres tener un poquito de lejos, bueno, Dios va a decir: te voy a hablar a través de tus padres, te voy a hablar a través de aquel amigo, te voy a hablar en el banco con el cajero. Como me quieres un poco lejos, voy a usar a tu entorno. ¿O quieres que yo hable contigo directamente? Pues platiquemos, pasemos tiempo a solas juntos y así me vas a escuchar. ¿De qué otra manera Dios nos puede hablar? Su voz es escuchada por medio de los profetas. Y la Biblia nos dice en Amós 3:7: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es un privilegio para el pueblo de Dios que Él no va a actuar nada sin antes decírnoslos. Él nos está dando un derecho de conocer el secreto antes para no tomarnos por sorpresa. Cualquier cosa que vaya a suceder en nuestra vida espiritual, Dios mismo nos lo va a anunciar a nosotros que somos sus hijos, o va a utilizar a medios como profetas ungidos de Él completamente al 100% para decirnos los mensajes. Y esto no es historia del Antiguo Testamento, no es historia del hace 2000 años, no. El Dios vivo sigue teniendo planes vigentes para el 2017, 18, 19 y todos los años que vienen. Por eso Él levanta profeta tras profeta a través de sus generaciones, porque Él no hará silencio aún. Él tiene mucho que decir y utilizará a sus profetas. Tenemos también una manera de escuchar a Dios. Y a veces creemos que, bueno, no siempre tomamos con aprecio la voz de Dios cuando viene de ellos, y es la consejería de los progenitores, de nuestros progenitores. Dios nos habla siempre por medio de nuestros padres, nos hace llegar sus mandatos, sus ordenanzas y sus promesas. El asunto de que Dios quiera usar a nuestros padres para hacer oír su voz es que es el primer rango jerárquico al cual hay que someternos. Y si sabemos escuchar a los líderes terrenales de casa, ¿cómo no vamos a escuchar al que no estamos viendo físicamente y que es sobre todo nombre? Si podemos cumplir con los que tenemos aquí, que todos los días los vemos, y los podemos escuchar y reconocer el buen consejo, podremos escuchar a nuestro Dios. La consejería. También hay consejería por parte de ministros espirituales, donde Dios hace escuchar su voz al pueblo. Dios se da a conocer mediante eso. Dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y es así. Solo si quiero tener consejos sabios
durables, que realmente me hagan la solución al problema, voy a ir con los sabios, porque cuando hay multitud de esos consejeros, sabiduría tomaré. Y ahí estará la voz de Dios. ¿De qué otra manera el Señor me puede hablar? Mediante de sueños y visiones. Y escrito está en Números 12:6, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Es bíblico que tú, mientras estés en reposo, en tu lecho, como dice la Biblia, descansando, esas horas de sueño, Dios también trabaja con nosotros. Él no duerme, Él sigue trabajando con nosotros, nos sigue dando promesas, nos sigue anunciando, y está muy real y escrito que podemos tener mensajes de Dios mediante visiones y sueños. Escrito está. Pero ya sabiendo que estas maneras son las que Dios puede utilizar para hacer escuchar su voz, ¿cómo hacemos para identificar qué es la voz de Dios? ¿O es que era una naturalidad de un consejero? ¿O bueno, alguien habló por sí, por su propia intención, pensamiento, por su propia inspiración y no venía de Dios? ¿O soñaste algo y no venía de Dios? ¿O sí venía de Dios? ¿Cómo identificar esa voz? La respuesta está, llevemos esto muy marcado en el corazón. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Solo vamos a reconocer perfectamente cuando Dios nos está hablando si ya somos de Él, si somos su oveja, si Él es nuestro buen pastor y nosotros somos su oveja. Porque las ovejas representan en la Biblia muchas parábolas, pasajes que son simbolizadas porque ellas no pueden ver a mayor distancia de 1 metro. Ellas solo pueden ver menos de 80 centímetros. Y esta característica de ellas las hace solo practicar el audio, el oído de aquel que las va guiando. Y como no pueden ver, pues más que saber identificar quién las está guiando. Y Dios muestra esto, que solo aquellas o las que son ovejas van a reconocer cuando llegó el pastor, no llegó, y cuando llegó el lobo. Ellas van a saber a quién seguir, lo sabrán bien. Intimidad con Dios, intimidad con Dios. Esto va a ser el producto donde vamos a encontrar esa satisfacción de conocer a Dios, entonces saber cuándo Él me habló y cuándo no fue Él. Cuándo soñé algo de Dios y cuándo no lo soñé. Fue algo natural, fue algo que vino nada más. Tenemos que tener este punto de intimidad con Dios para saber reconocer sus pasos, su tono. En las Escrituras Santas, yo quiero mencionar que se dan casos en cuanto a la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia, estamos enterados de todo el acontecimiento de Jesús, hacia dónde nos lleva, sus propósitos, sus planes. Entonces voy a poderme defender cuando se me pide que me defienda. Yo les quiero dar un ejemplo les voy a dar un ejemplo de alguien que es protagonista en la Biblia y que supo defenderse en el momento que vinieron a él y le plantearon una escritura para engañarlo. Se la plantearon al revés, para tambalearlo. Y vean qué pasa aquí. Todos deseamos leer las escrituras, entenderlas, pero cuando viene una prueba a ti y tú ves, escrito está, ¿será que esto es aplicado a mi prueba? O alguien te dice todavía, ¿ves? La Biblia dice
que árbol que se porta mal, de raíz cortadísimo. Y tú crees que hasta allá te vas a morir, no solo espiritualmente, sino físicamente, y no entendemos por dónde viene ese punto que Dios quiere tratar. Aquí les voy a enseñar algo que pasó, que a veces no nos percatamos, y es el pasaje de Jesús cuando fue llevado al desierto. Aquí aparece Jesús. Tomó 40 días en el desierto y estuvo 3 veces atacado por el enemigo, pues él se presenta, ¿no? Se presenta una vez a decirle, te ofrezco comida, otra vez a decirle, adórame que yo soy el que te dará todas las riquezas, poder, pero la tercera vez no pudo de las otras maneras con Jesús y le tocó un punto que son las escrituras. Diría este enemigo, pues Jesús se sabe todas las escrituras, pero yo también me las sé todas. Y se atrevió a mencionarle todavía y citar una escritura. Le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. No pudo. De otra forma, entonces le metió, escrito está, Jesús, escrito está. ¿Quién le hablaba ahí? Para dejar en entredicho si Jesús ahí se doblegaría. Te estoy poniendo la Biblia, Jesús, pero ese personaje la estaba malinterpretando, la estaba usando a su favor. Quería poner una cizaña para ponerle desventaja y destruir a Jesús. Si Jesús no hubiese reconocido la voz de Dios, él hubiera caído en el tercer ataque. Pero Jesús sabía cuál era la voz de su pastor, la voz de su padre. Entonces le contesta también con otra cita, pues él se supo defender. Y dice, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí pues se retira ese personaje malvado que ya estaba haciendo su artimaña. Jesús saca su espada porque supo usar esa espada, practicó con la espada, hablaba con su rey, con su padre, sabía cómo defenderse. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Cuando estás enfermo, estás débil, en una etapa de prueba difícil, estás pasando una situación complicada. Voy a poner el ejemplo de la salud. Estás pasando una etapa de enfermedad y entonces de repente alguien te dice, hermanito, hermanita, amigo, amiga, recuerda que aguijones hubieron siempre. Aguijones, y es necesario tener el aguijón ahí, porque también en la Biblia lo muestra. Así que hay que soportarlo. No todo se va a ir de un solo. Bástate mi gracia. Es cierto, escrito está que hubo aguijones y que bástate mi gracia, pero también está escrito que el que me obedeciere, me oyere, yo le multiplicaré, será bendito, será sano. La Biblia dice, por mis llagas fuiste curado y sanado. Entonces, ¿qué promesa del libro voy a tomar cuando me la están diciendo? ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo? Tengo que conocer cómo defenderme. Muchas veces han venido a mí en momentos de dificultad, situaciones y al mismo tiempo personas que yo sé que dijeron algunos comentarios que me pudieron hacer, bueno, ¿Dios me va a sanar o no? O bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar? Pero si no conozco la voz de Dios antes, no me sé defender. Es necesario reconocerlo y esto solo se va a lograr en intimidad con Dios. Yo quiero enseñarles la astucia del enemigo que practicó en este momento en el desierto. Cuando él dijo en Mateo 4:6, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, sus ángeles te va a mandar. Ahora probá que de veras los ángeles corran y te sostengan. ¿Y esto dónde está escrito? Lo encontré en Salmos 91:11.
Y dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Es decir, ese enemigo astuto conoce los 66 libros de la Biblia. Y si no puede atacarte en los problemas físicos o de tu entorno, aún la misma escritura te la va a querer poner de otra forma para destruirte. Bueno, con él voy a tener que trabajar porque es muy buen lector, voy a ir por esa área. Y ahí va a querer trabajar una destrucción. Hay que estar listos y saber reconocer a Dios y sacar la otra cita. También escrito está, vamos a decir. Pero ¿qué pasa cuando dicen, bueno, este año está difícil, el Estado está pasando dificultades grandes, no va a haber empleo, no va a haber trabajo? ¿Qué vamos a decir nosotros? Bendito seré en el campo, bendito en la ciudad, porque el Señor suplirá todas mis necesidades. Si no lo sé decir con las escrituras, yo lo voy a creer, lo voy a tomar y voy a morir en eso. Es necesario reconocer a Dios. Bueno, aquí miramos en Juan 10, del 3 al 5, algo respecto a las ovejas. Les dije que ellas solo alcanzan a ver centímetros si no tienen a su pastor. Dice que a un desconocido jamás lo siguen las ovejas, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Eso lo dijo Jesús respecto a las ovejas. Así es en nuestro caso. Él se refiere a estas ovejas espirituales que no vamos a poder reconocer voces extrañas. En realidad las vamos a reconocer para no aceptarlas, esos mensajes con contenidos destructivos que no vienen de Dios, los vamos a saber identificar y tirar. Bueno, hay otro punto. Cuando tú has sido privilegiado por Dios de recibir su palabra, su bendición por medio de una profecía, de un caballero ungido, una dama ungida, de ministros, es una bendición. Pero también dice la Biblia que hay que saber reconocer lo que se nos está diciendo, y solo lo sabremos identificar si antes yo conozco sus escrituras. En 2 de Pedro, del 1 al 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es sus escrituras. Esa es la que fue inspirada divinamente, y esa es. Y todas las profecías se deben de alinear a esas promesas, a esas ordenanzas, y no salirnos de ellas. Todo lo que llegue a ti por boca de profetas, debes de saber que la palabra profética mayor y la primera, que esté escrito en su palabra santa, la promesa viva, esa tomaremos. 2 de Pedro 1:19. En algunas ocasiones nos hemos visto en algún entorno donde se nos es dicho esto: siento de Dios decirte que debes hacer esto, siento de Dios decirte que debes hacer lo otro. Y bueno, claro, debemos de saber que las personas que nos están impartiendo un mensaje de Dios, un consejo de Dios, esté bajo la voluntad perfecta de Él, para ser edificados y no hacer nada más cosas por rituales, sino porque Él nos lo está indicando. Yo coloco este ejemplo porque hace 5 años, en un proceso de enfermedad que pasé en cuanto a mi sistema nervioso, organismo desequilibrado, pues yo pasé un tratamiento casi de 3 años consumiendo los productos que regularan nuevamente mi organismo. En todo ese tiempo que pasé de enfermedad, porque sí fue difícil, fue mente agotada, mente alterada, desgano, todo me pasó.
por haber afectado mi organismo. Pasó que yo busqué con necesidad al Señor, lo busqué, le dije, ayúdame, sáname. Y en muchas ocasiones yo recibí palabra viva que se me decía, dice el Señor, hay sanidad para ti. O dice el Señor, tengo un gran plan para ti. Confía. Esas palabras me edificaban, me animaban. Pero dentro de todo eso, el tiempo pasó y yo comencé a sentirme muy a gusto de que el Señor me habla. Él me habla y me está indicando. Entonces busqué mucho de Él y busqué mucho personas que oraran por mí. Pero dentro de todas, no siempre habían personas que estaban exactamente en la sabiduría para guiarme en el proceso. Y encuentro este caso. Llega alguien, me llama, estoy en el proceso de la dificultad, conociendo a Dios todavía y todavía con la enfermedad. Y me llama y me dice, Gaby, le tengo que decir algo. La soñé en un ataúd y era de este color. Me lo pintó muy lindo. Yo, Padre bendito. No sabía esa persona mi condición. No sabía esa persona el trato que yo había hecho con Dios de mi sanidad, ni lo que yo le había estado pidiendo por años, por mucho tiempo. Entonces me comienza a decir, la sueño así. Y luego otra cosa, siempre consejos, siempre tenemos que tener pruebas grandísimas y luchas insoportables porque está buscando al Señor. Entonces yo decía, estoy buscando al Señor y en esta tremenda situación, si yo empiezo a orar por enfermos, quedo torcida. Entonces, eso era el resumen, no era posible. ¿Cómo está eso? Entonces dije, voy a la profecía segura. ¿Qué dice la profecía segura? Dice ahí que cuando yo ore por enfermos, oremos por necesidades, oremos por la salvación de otros, habrá fiesta en el cielo. No habrá, ¿cómo es ese tormento? Habrá fiesta en el cielo, habrá recompensa para aquel que se acuerda del necesitado, habrá unción para aquel que va en su nombre. Empecé a enterarme en la Biblia que decía, y tomarás serpientes en tu mano y nada te dañarán, tomarás bebida mortífera aún si te la dieren y nada te hará daño. ¿Y eso por qué no me era dicho? Porque yo, si hubiese quedado con las palabras humanas, eso me hubiera nada más, eso hubiera tomado y hasta hubiera sido destructivo para mí. Fui a la palabra de Dios y a encontrar la total promesa. Empecé a cobrar fe, tanta fe, que ya nada me paraba, nada. Aunque viniera sueño alguno, aunque viniera palabra de quien viniera, yo con Jehová había hecho un trato. Yo te sirvo, tú me sanas y punto. Y así fue. Y nada cambió ese camino. Y he hecho muchos tratos más con Dios y ahora sé reconocer a tiempo cuando alguien o algo aparece a decirme, no es así, esto puede pasar, a quererme atemorizar. Pero siento de Dios decirte que no sientas, Él vive en mí, yo le oigo a Él, yo me someto a Él, yo me inclino a Él, Él me habla. Esa debe de ser nuestra posición y a tiempo empezar a tomarla para tener sabiduría. La Biblia dice en Gálatas 1:8 que ni siquiera de los ángeles que bajaren del cielo a predicarte otro evangelio que no es el que Jesús estuvo anunciando, anatema sea, dice. Es decir, excomulgado, fuera de congregación, ya no estaría dentro de lo válido, sino que fuera, ¿verdad? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice. Por lo cual significa, el evangelio de Jesús fue salvación, no condenación. A eso nos referimos. Salvación, no condenación. Entonces su amor victorioso nos restaura, no su juicio nos aniquila.
Es decir, Él es un Dios de fuego consumidor, pero su gracia está delante y nos da el tiempo. Claro que va a tomar asuntos fuertes con nosotros si no acatamos sus órdenes ni sus llamados, pero eso ya es muy particular. Él sabrá tratarlo. El punto es que nada puede moverte de la promesa que ya Dios te hizo a ti. Si ya Dios habló contigo, ya tú sabes reconocer su voz, es la voz de Él y nadie más. La Biblia nos menciona ejemplos de que los ángeles tienen libre albedrío, y en muchos hubieron casos cuando en Sodoma y Gomorra bajaron y quisieron ser humanos y tener actividades humanas, ¿no? Ellos, claro que fueron totalmente retirados del reino, ya no eran parte. Hubieron actitudes de ángeles que dentro de su libre albedrío ellos podían disponer. Por eso Dios nos dice, y si aún viniera un ángel a decirte esto y lo otro, haz esto y lo otro, no, ¿por qué? Si yo, Dios, hablé contigo, ya te prometí, ya te declaré. Entonces, si ni a ellos que pueden estar tan cerca dentro del reino, ¿por qué confiarnos dentro de humanos que fallamos, que perdemos el equilibrio, que perdemos la estabilidad espiritual? Es necesario conocer la profecía segura que es la palabra de Dios. En segunda de Pedro nos dice 1 del 20 al 21, entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nada de esto. Cuando la profecía se te es dada y que la Escritura ha sido dada, no es a nuestra conveniencia, no es a como, es que esto es así para mí. Nada puede ser interpretado a nuestra particularidad, sino que Dios en su sabiduría sabe puntualmente dónde tratar esa palabra que se nos está dando, la que estamos leyendo. Y aquí nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, fue Dios el que quiso hablar por medio de sus profetas. Siempre sepamos reconocer la voz de Dios, velemos por nuestras promesas. No permitamos que se discutan o que existan opiniones de la promesa que ya Dios te dio. Es tomarla y creerla, vivirla. Tiene que estar dentro de las Escrituras todo lo que se te ha dicho, todo. Y créanme que me he sentido probada muchas veces para saber identificar: esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es de Dios, esto no es de Dios. Y cuando Dios comienza a hablarte tanto y acercarse a ti y tú a Él para buscarle, te hace que pases esos ejercicios hasta que sea tan fino tu oído a Él para nunca equivocarte. Aprender a escuchar tú a Dios para luego poder decir: te diré un mensaje de Dios, porque si sé escucharlo para mí, yo voy a saber escucharlo para alguien más y decir: esto dice Dios, no es algo que viene de mí, no es voluntad humana. También tenemos en primera de Juan 4:1, amados, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vemos en la inicial parte que se nos dice el derecho a probar los espíritus. Tenemos ese derecho de decir: Señor, esto está delante de ti, Señor, porque sabemos que dentro de todo el mundo se mueve tanto el bien como el mal, la santidad como la carnalidad. En otras situaciones necesitamos saber cuándo es nuestro Dios, cuándo es nuestro Dios. Y esto no es para que tengamos un sentido de prejuicio, no es para atemorizar. ¿Me habló Dios? ¿Me habló no? No, es para saber tomar lo que es tuyo dentro de las Escrituras, saber tener cuidado, delicadeza en lo que recibes, en lo que escuchas, que esté bajo su unción. Y no hay cosa más clara que saber que por
por sus frutos los conoceréis. Todo profeta de Dios, sus frutos lo reflejarán. Cuando hablamos de los sueños, pues también tenemos citas bíblicas que tomar en cuenta. Él nos va a hablar por sueños, ya lo vimos en la primera parte, es una manera de Dios. Cuando Él te hable por sueños, también hay que saber cuándo fue de Él o cuándo fuiste tú por un sistema natural en nuestro sueño. O es que un gran banquete comimos esa noche y claro que se mueven otras sustancias químicas dentro de nuestro organismo, nuestra mente se maneja de otra forma y soñamos, tanto cosas bonitas o pesadillas. Sepamos qué dice la Biblia. Primera de Corintios 4:6. No vayas más allá de las cosas que están escritas. Es decir, no podemos salirnos. Soñé esto, soñé lo otro. Sí, pero ¿cómo lo soñé? Estoy dentro de lo escrito. No vayas más allá, que no vaya a ser de las cosas escritas. Si están escritas, Dios me está hablando. Él quiere hablar al pueblo. Entonces hay que tomarlo. Jeremías 29:8. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, dice. Esto fue dicho para el pueblo de Israel cuando estaba haciendo un tiempo de esclavitud. Levanta al profeta Jeremías, pues este versículo está en el libro de Jeremías, haciéndole ver que ya el pueblo estaba pasando tanta tragedia, que ya lo que soñaba era tragedia también. Se hablaba de tragedia. Todo lo que se planificaba era en cuanto a la tragedia que había a esa esclavitud. Entonces ya sus sueños también eran eso. Y Dios dijo, recuérdense, no atendáis todos los sueños que estén soñando, sino que tomen en cuenta, yo di una palabra de sanidad, de liberación para este pueblo, ¿no? Pero también tengamos cuidado porque a veces se nos hace parte de todo nuestro ser y hasta nuestros sueños lo que nos está absorbiendo ese momento. Tan delicado es el asunto en cuanto a la profecía. En Jeremías 23:32 sigue diciendo esto para el pueblo de Israel. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Esto lo dijo en cuanto al suceso que estaba en Israel, la tragedia que se estaba viviendo de la esclavitud. Viendo la situación que ya estaban ellos teniendo llamadas de atención de Dios, muchos soñaban y trataban de levantarse, pero por voluntad humana, para crear algo en el pueblo, o asustaban más. Entonces Dios dice, hey, yo no los mandé, yo no les dije que fueran, es cuando yo mande. Entonces Dios sabe en qué momento va a hacer llegar a tu vida la palabra profética, en qué momento tú también tómala, créela, retened lo bueno, dice la palabra de Dios. Además, pide al Señor ese discernimiento. En las escrituras está, yo tengo abundancia en sabiduría y está gratuita, dice Dios, pídela. Entonces solo es de pedir, Señor, dame la sabiduría, el discernimiento, que yo pueda oler a metros cuando estás tú o no. Cuando eres tú o no, haz en mí una persona de convicción, que yo entienda tu voz. Y es que no es que ores y ores hasta que Dios te escuche, sino que ores y ores hasta que tú escuches a Dios. Eso es lo que Dios quiere provocar. Y aquí les cuento los dos ejemplos que traigo. El primer ejemplo es el de Samuel. Se relata en el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 3 del 1 al 10, y aquí cuenta cómo Dios comienza a hablarle audiblemente a Samuel, pero él era tan cercano al templo, pero no supo reconocer la voz de Dios. Samuel desde muy niño fue aquel profeta
que Dios lo dio como regalo a Ana, pues ella no podía concebir hijos. Se lo regala a Ana y Ana hace la promesa: cuando nazca esta criatura, te la llevo al templo y será para ti siempre. ¿Desde cuándo entonces llegó Samuel al templo? Desde pequeñito, cuando ya él había cumplido su periodo de lactancia, lo dice la Biblia. Al terminar la lactancia, Samuel ya estaba ahí, pues ya un par de añitos más ya él ya podía. Y este hombre conocía ya el templo, conocía los sacrificios, las ofrendas que se hacían, conocía muy bien a sus ministros espirituales. Elí era el líder, el que estaba conduciendo pues la oración, el tiempo de las ofrendas dentro del templo era Elí, y su aprendiz, su discípulo era Samuel. Pero ya Dios ya había hablado con Elí, y bastante, y esta vez Dios quería hablar con Samuel. Entonces Samuel y Elí, recostados, comienza a escuchar: Samuel, Samuel. Y es cuando se presenta: Samuel, Samuel. Y él se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero responde Elí: yo no te he llamado, hijo, vuelve y acuéstate. Eso le dijo la primera vez Elí, pues escuchaba a Samuel que le decían Samuel, Samuel, y era ya él durmiendo. Entonces pensó que era su más cercano líder, de quien él reconocía la primer voz. Su primer voz espiritual de Samuel era Elí, porque a él oía, a él. Pero su rey, cuando le habló, él no sabía, él corrió a Elí. Bueno, vuelve por segunda vez Jehová y le habla: Samuel, Samuel. Y Samuel corre nuevamente, no entiende, a la segunda corre otra vez a Elí y le pregunta lo mismo: ¿me has llamado? Estoy a tu orden. Elí dice: vuelve a acostarte, yo no te he hablado, sigue durmiendo. La tercera vez que vuelve Jehová a llamar: Samuel, Samuel, entonces vuelve a correr. Tercera vez Samuel con Elí, en ninguna entendió que era Jehová, y vuelve y le dice Elí, comienza en su interior Elí a creer: esto ya no es normal, esto yo sé que es Dios, y Dios quiere hablar con Samuel. Le dice Elí: ve y recuéstate, es Jehová que quiere hablar contigo, pero cuando te llame le dirás: he aquí, mi Señor, estoy a tu orden. Esto le indica a Elí, y bueno, obedece Samuel. Dios dice en la Biblia, en las Escrituras, al siguiente versículo: Jehová espera que Samuel llegue a recostarse. Y me encanta ver este versículo, porque cómo es que Dios en su plan esperó que el otro llegue y se recueste para volverlo a levantar. Jehová esperó, dice, esperó que llegara. Se recuesta Samuel y vuelve a oír: Samuel, Samuel. Aquí estoy, Señor, a tus órdenes. Ya él inmediatamente. Y comienza a hablar Dios con Samuel, a decirle: voy a tratar a Elí, porque he hablado con él, pero no me ha hecho caso ciertas cosas. Entonces voy a tener que hablar contigo. Hay dos cosas aquí. Dios quería hablarle a Elí, pero aquel ya le había oído mucho, tanto que no le escuchaba, solo le oía. Y hay diferencia: ¿te oigo o te escucho? Elí se super sabía la voz audible de Dios. La sabía hasta cuando le quería Dios hablar a otro, pero él no acataba lo que se le decía. Entonces aquí está la primer parte. La segunda que vemos es a Samuel, que él obedecía a Dios, pero no conocía esa voz. Y a primera que enseñanza la toma y comienza para siempre a hacerse amigo de Jehová y a conocer esa voz siempre. Entonces Jehová comienza a hablar: Samuel, 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 para todo. Y Samuel aquí y Samuel allá. Y Samuel de madrugadas, pues la Biblia lo cuenta, que de madrugada se acercaba a Jehová y le decía: quiero trabajar con esta nación porque no me hace caso. Y Dios desahogaba su corazón en ese profeta que le oía a la hora que Dios quería. No es a nuestra hora, no es
al tiempo que querramos, será el tiempo de Dios. Él te hablará a ti. Si tú estás ansiosamente deseando oír esa voz, lo hará al momento de Él. Y no será, Señor, cuando yo esté en la playa y ahí un rayo lo vea y tú hables y el pelo me huele para la izquierda y derecha. No es crearle el ambiente a Dios, es que Dios nos va a llamar en ambientes tan dificultosos como el sueño, porque ahí es decir, a la orden, Señor, aquí dejo mi confort. Dios nos va a llamar, y eso hizo con Samuel. El segundo ejemplo, este es Gedeón. Gedeón, pues, fue otro caso. Gedeón, ni que la luz le vino, que el ángel bajó, que las alas tan grandísimas le habló. Eres fuerte y valiente hombre, Jehová te habla, y hasta en visiones le hizo un gran ambiente. Y Gedeón, pero ¿cómo puede hablar conmigo? Si eres tú, Señor, te probaré a la primera. Muéstrame si eres tú y te haré un sacrificio. Y le puso una condición para que Dios le probara que él realmente le había hablado. Y bueno, cuando Dios le prueba en la primera, te demuestro que era yo. Pero ahora vuélvemelo a mostrar que eres tú, Señor, porque no sé. Segunda vez que Gedeón le vuelve a pedir, ya cuando el ángel había llegado, cuando Gedeón trabajaba, estaba cosechando, sacando y tratando de recolectar trigo para su pueblo. Ahí se le para, ahí llega el ángel a hablar, el ángel de Jehová. Pero él ni con todas las luces, ni todo el humo que pudo haber salido y llamas, no, él quería la primera prueba, la segunda y hasta la tercera le pidió. Y Dios las tres le concedió a Gedeón: soy yo, soy yo, soy yo. Bueno, Señor, 3 veces le ofrendó Gedeón a Jehová. Pero hay cosas en las que estas historias nos enseñan mucho. Él nos habla 1 y 2 y 3, y hay veces en las que Dios ya nos dijo, te dije que serás libre, yo ya te dije que serás libre, contigo yo ya quiero hablar otro tema, hablemos ya de otro tema. Dios quiere cambiarnos ya mensajes para que compartamos mensajes, pero nosotros en el mismo: Señor, pero de verdad tú lo vas a hacer. Es cierto que ya me lo dijiste, pero vuélvemelo a decir, siento tan especial. Y bueno, parecemos Gedeón, 1, 2 y 3. Y es que es cierto, nos volvemos como bebés con Él, pero a veces Dios nos pide, bueno, es necesario que caminemos, ¿no? Ya te lo dije. Y este fue mi caso, que muchas veces le pregunté a Dios ciertas cosas, más cuando le decía: Señor, pero tú me dijiste que me sanarás, pero tú me dijiste, Padre, ¿y cuándo va a ser? Tanto que lo esperaba, que un día que yo dije, que pase cuando sea, ya ni quiero estar pensando en esto, ya lo traía yo como maleta. Era un himno nacional que le hacía a Dios los 365 días pidiendo lo mismo. Y dije, hoy lo tiro, sáname cuando quieras, y tal cual, ni cuenta me di, ya ni me acordaba. Dejé pastillas todito, ya hasta se me había olvidado. Cuando vi, ya había 1 mes, 2 meses, 3 meses, todo había cambiado. Ya estuvo, ni quiero recordarme. Y así seguí. Ya Dios me quería cambiar el tema. Él me quería cambiar el tema, y cuando yo quería voltear, Él me recordaba que no podía ver áspid, que era esa víbora antigua, esa serpiente que quiere destruirte, que no podemos seguir viéndola. Cambiemos el tema. Dios nos quiere llevar a otros tiempos, a reconocer su voz, pero ya de otros asuntos. Y aquí miramos a Gedeón, miren esto. Ni por todo el show grandísimo con luces, cámara y acción, aún así pidió él más señales. Nos parecemos un poquito a Gedeón. En Primera de Samuel, aquí se descubre una frase que me gustó mucho para compartir. No permitas que el ruido del mundo te impida oír la voz del Señor. Y así es. Muchos nos van a decir sus opiniones respecto a tu problema. Te lo van a poner plan A, plan B, AB y AC. Te lo van a querer formar de todas las maneras, pero Dios en su profecía segura ya te dijo. Él ya te prometió: ni plaga tocará tu morada, dice, ni plaga. Traeré bienestar
para tu descendencia. Creamos eso y avancemos. Avancemos y vendrán más promesas. Sepamos identificar esa voz. ¿Quieres escuchar la voz de Dios de manera audible? Para empezar, leamos la Biblia en voz alta. Si ni así, bueno, entonces el Señor ya nos va a poder hablar. Yo sé que el Señor quiere hablar audiblemente a su pueblo. Él quiere darse a conocer. ¿Por qué va a evitar escuchar su voz si no evitó traer al mundo a su Hijo, que era en carne lo que de Él nació? ¿Por qué no va a poder decir palabras a ti al oído? Si ya lo dio todo, planteó un universo para ti, lo va a hacer, pero estemos dispuestos a escucharle de cerca para oírle de cerca. No decir cuéntame cómo es Él, sino vayamos a conocerle personalmente. Y pues de esta manera yo quiero invitarlos al altar y invitarlos a tomar esta palabra y decir: Señor, yo quiero tener tu voz y saberte reconocer, saber que yo puedo confiar en tu timbre de voz. Yo sé cuándo eres tú, y tener esa habilidad, tener esa sabiduría, el discernimiento, Dios lo da. Nos vamos a poner en pie, vamos a bendecir a todos los seguidores en este mensaje. Los declaramos en bendición desde Generación de Esther, en el nombre de Jesús. Así es. Hemos colocado esta preciosa alabanza para que todos cantemos y digamos aquí en el altar: atráeme a ti, Señor. Yo te anhelo a ti. Cantemos al Padre, que Él escuche primero nuestra voz para poder escuchar la voz de Él.